Imagina que hoy es un día normal. Sales de casa, sientes el aire frío de la mañana, vas al trabajo, tomas un café y saludas a un colega con una sonrisa ensayada. Todo sigue el guión de la civilización. Pero de repente ocurre algo que no estaba en los planes de nadie. Un accidente en la carretera, una legítima defensa en un callejón oscuro, o una decisión impulsiva nacida de una furia que no sabías que poseías. En un solo segundo, un pestañeo que parece durar una eternidad, cruzas la línea invisible que separa a un ciudadano funcional de un homicida. El sonido del mundo se apaga y te quedas a solas con el peso de lo irreparable. Y aquí es donde ocurre lo verdaderamente curioso. El cine y la literatura nos han vendido una imagen universal. El asesino que cae de rodillas, que grita al cielo, que siente una culpa instantánea que le quema las entrañas como ácido. Pero, ¿y si la realidad es mucho más aterradora? ¿Y si no ocurre nada de eso? ¿Y si tu mente, en lugar de romperse, reacciona con una frialdad clínica que te asusta más que el acto mismo? La neurociencia y la psicología criminal han dedicado décadas a estudiar a quienes han quitado una vida por primera vez, y lo que han descubierto es que el cerebro humano no es un templo moral inamovible, sino una máquina de supervivencia que ante lo atroz prefiere reconfigurarse antes que colapsar. Para entender esto, debemos mirar dentro de la arquitectura cerebral en el momento del impacto. Existe un primer grupo de personas, quizás el más numeroso en situaciones de combate o accidentes, que experimenta un fenómeno conocido como disociación peritraumática. No es que estas personas carezcan de sentimientos o sean monstruos por naturaleza, es que su cerebro ha activado un protocolo de emergencia biológica de nivel máximo. En los años 70, diversas investigaciones militares y clínicas analizaron cómo el estrés agudo de un evento violento produce un secuestro de la amígdala. En este estado, la corteza prefrontal, esa parte frontal del cerebro encargada de la lógica, la moral y la planificación a largo plazo, simplemente se apaga. Se queda sin energía porque el sistema límbico decide que la moral es un lujo que no puedes permitirte si quieres sobrevivir al trauma. La amígdala toma el control total, pero la amígdala no sabe llorar, ni sabe de leyes, ni sabe de compasión. La amígdala solo sabe gestionar la supervivencia pura. En este estado de disociación, el cerebro entra en una especie de ceguera emocional. Los testigos y perpetradores suelen describir una sensación de despersonalización. Sientes que estás viendo una película de ti mismo, que el cuerpo que apretó el gatillo o que empujó el arma no te pertenece, que eres un espectador flotando sobre la escena. El tiempo se ralentiza en un efecto llamado taquipsiquia y el sonido puede desaparecer por completo. Un fenómeno de exclusión auditiva donde el cerebro filtra todo lo que no sea estrictamente necesario para la huida o la defensa. No es maldad lo que sientes, es tu software biológico, intentando que no entres en un shock neurogénico que detenga tu corazón. Es una armadura química, un muro de hormigón mental que el cerebro construye en milisegundos para que puedas seguir respirando mientras el mundo exterior se desintegra. Sin embargo, cuando la adrenalina baja y el silencio se instala, aparece un segundo grupo, quizás el más inquietante desde el punto de vista narrativo. Son aquellos cuya mente, minutos o horas después del acto, empieza a editar los recuerdos de forma automática. Aquí entra en juego un concepto fundamental de la psicología social introducido por Leon Festinger: la disonancia cognitiva. Tu cerebro tiene una imagen de ti mismo como una persona buena, un ciudadano que respeta la vida. Al quitar una vida, esa imagen choca violentamente con la realidad del acto. El dolor de esa contradicción es tan insoportable que para evitar que el sistema colapse por el peso de la culpa, la mente empieza a buscar errores en la víctima,
a reescribir la escena para que encaje con tu supervivencia moral. Él me obligó. Era su vida o la mía. El mundo es un lugar un poco más seguro ahora. No se trata de una mentira consciente para engañar a la policía. Es una reconfiguración de tus propias sinapsis. Tu cerebro está protegiendo tu cordura. La dopamina, ese neurotransmisor que normalmente asociamos con el placer de un dulce o un premio, puede dispararse en estos contextos no para darte placer, sino para validar la victoria de tu organismo sobre una amenaza. Tu mente prefiere convertirte en un juez implacable, en un ejecutor necesario, antes que aceptarte como un simple victimario. Porque la verdad cruda, la idea de que podrías haber evitado ese final, sería un peso demasiado grande para procesarlo sin que el ego se desmorone por completo. Es la mentira más peligrosa de todas, porque es la que te dices a ti mismo para poder dormir por la noche. Pero existe un tercer grupo, y es el que realmente habita en la frontera de lo que llamamos humanidad. Aquellos que al quitar una vida por primera vez no sienten el peso de la culpa, ni el shock de la disociación, ni la necesidad de reescribir la historia. Simplemente sienten un vacío absoluto, una calma que resulta perturbadora. Investigadores de la talla de Robert Hare, el mayor experto mundial en psicopatía, han demostrado a través de resonancias magnéticas que en estos individuos el circuito de la empatía, las neuronas espejo que nos permiten sentir el dolor ajeno, nunca se encendió con la intensidad necesaria. Al cruzar la línea roja, estas personas descubren una verdad que la sociedad intenta ocultar bajo capas de religión y filosofía, que no hay un rayo que los parta desde el cielo, que el universo no grita ante la muerte, que no hay un cambio físico inmediato en su sangre. Solo hay un silencio clínico. Para este tipo de mentes, quitar una vida es un acto técnico, una resolución de un conflicto de intereses, algo tan desprovisto de carga sagrada como cerrar un libro que ya no te interesa leer. Este grupo ha descubierto la cara más fría de la biología, que la vida humana, despojada de sus constructos sociales, es sólo energía que deja de vibrar, y esa indiferencia es, quizás, el mayor tabú de nuestra especie. Es probable que mientras escuchas estas palabras, sientas un nudo en el estómago o una necesidad instintiva de rechazar estas ideas. Si es así, felicidades. Significa que tu sistema moral y tus circuitos de empatía funcionan exactamente como la evolución los diseñó para mantenernos unidos como grupo. Pero si por el contrario, mientras analizamos estos procesos químicos y mecánicos, una parte de ti siente una curiosidad fría, una fascinación analítica que no juzga, sino que observa, quizás estés empezando a entender de lo que es capaz tu propia arquitectura cerebral bajo la presión adecuada. No nos engañemos. La civilización es un barniz muy delgado aplicado sobre una base de instintos salvajes. Nos gusta creer que somos pacíficos porque somos buenos, pero la realidad neurocientífica sugiere que somos pacíficos simplemente porque nuestro cerebro aún no ha sido puesto en la situación límite donde deba elegir entre la vida del otro y la integridad de su propia estructura. Todos caminamos sobre una cuerda floja, fingiendo que el abismo debajo de nosotros no existe, pero el abismo está ahí, esperando un segundo de distracción, un error de cálculo o un estallido de necesidad. Si alguna vez has estado en una situación de riesgo extremo y has sentido cómo tu mente se enfriaba, cómo tus emociones se apagaban para dejar paso a una precisión mecánica que no sabías que tenías, entenderás de lo que hablo. No eres un monstruo, pero tampoco eres el personaje que crees ser cuando todo va bien. Eres un organismo diseñado para persistir, cueste lo que cueste. Si este análisis te ha hecho reflexionar sobre las sombras que todos cargamos, puedes dejar tu opinión en los comentarios. Me interesa saber cómo reacciona tu mente ante estas verdades incómodas.
Y si te apasiona explorar los rincones donde la psicología se encuentra con lo prohibido, suscríbete y activa las notificaciones, porque en el próximo video vamos a descender un poco más profundo en el sótano de la psique humana, revelando detalles sobre ti que quizá preferirías seguir ignorando. Soy el observador, y esto es la psicología siniestra. Recuerda, la verdad siempre habita en tu sombra,